Sí, cara, en serio. Oh, sí. Dios les bendiga. Pusimos una canción para que la escuchen mientras invitamos a un par de chicas y luego comenzamos. Amén. Escuchen la canción. Súbela ahí un poquito al día. Nos volvemos a ti, de nuestra rebelión a obediencia. Regresamos a ti, Estoy invitando rapidito. nos volvemos a ti, de nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Ya vamos a empezar un momentito. Cumple aquí tus propósitos. Súbela un poquito al día. Guíanos a tu voluntad. Ya, está muy alto, ¿eh? Eres rey, eres nuestro Dios. Tuyos somos, tuyos somos. Ya vamos a empezar. Nos volvemos a ti, Señor, de nuestra rebelión a obediencia. Regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti, de nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres rey, eres nuestro Dios. Tuyos somos, tuyos somos. Cumple aquí tus propósitos. Vamos ahí. Guíanos Déjame que mami entre por lo menos. Eres rey, eres nuestro Dios. Tuyos somos, tuyos somos. Alright, vamos a ver. Venga tu como quieras. Amén. So, Dios las bendiga a todas. Gracias por conectarse. Vamos a comenzar para ser, no sé cómo decirlo, pero respetuosos de su tiempo. Déjame eliminar esto. Oh, no, so, vamos a comenzar. Reconocemos que ahora mismito estamos pasando, bueno, nosotros estamos en la Florida y estamos pasando por, alguna gente está pasando por unos sustos, quizás están dudando, tú sabes, y hay muchas preguntas. So, anyway, quisimos hacer este tema. Marcos pensó que era un buen momento para hacerlo y es tremendo tema. No hemos hablado como tal, yo no sé qué es lo que él tiene preparado. So, yo soy como una de ustedes que está aquí escuchando, aprendiendo, haciendo preguntas, y si ustedes tienen alguna pregunta también la pueden hacer, y así fluimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Okay, so comenzamos. Es un tema que hay mucho conflicto. Hay muchos que piensan que Dios no está al control de los fenómenos
atmosférico. Hay muchos que piensan que sí Dios está en control, pero permite ciertas cosas. Hay muchos que pues no creen en nada. So, lo más importante es el cuerpo de Cristo, son los cristianos. ¿Qué dice la palabra sobre Dios y el clima sobre Dios y los desastres naturales, incluyendo los huracanes en específico? So, vamos a comenzar a leer. Joanny va a leer. Vamos a comenzar a leer en Job, capítulo 37, del versículo 1 al 13. Vamos a ver cómo Dios está al control del clima. Si en realidad Dios es un tirante en que le gusta la destrucción, o si Dios... vamos a ver las razones. Amén. Ya de Job, capítulo 37, del 1 al 13. Amén. Dice: por eso también se estremece mi corazón y salta del lugar. Oíd atentamente el estrépito. ¿Así se dice? Ya. De su voz. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque la nieve dice, desciende a la tierra. También a las lloviznas y a los aguaceros torrenciales. Así, Torrential rain. así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo. ¿Sí? Las bestias entran en su escondrijo y están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube, y con su luz espera la neblina. Asimismo, por sus designios, se revuelan las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras veces por causa de su tierra, otros por misericordia las hará venir. Wow. That's really good. Está bueno. So, vete a 1 de Samuel 12:18. Y vamos a ir de regreso a leer ciertas cosas que acabas de leer. Entonces, 12:18. a ver. Dice: Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Léelo otra vez. Lento. Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Lo puedes leer otra vez. Un poco más lento, mamita. Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel.
Solo lo que acabamos de leer, o tú hablaste de leer en Job 37 del 1 al 13, es que hasta Job reconoció que Dios está en el control de todo. Él escuchó el trueno de su voz, el relámpago de su boca. Él deja que los truenos y los relámpagos causen cosas en la tierra. ¿Ok? So, lo más importante, si puedes leer 37:13. Dice: unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. So, ya estamos viendo que en 1 Samuel 12:18, cómo Dios lo utiliza para corrección. So, 1 Samuel dice: clamó Samuel al Señor, y el Señor envió aquel día truenos y lluvia, y todo el pueblo temió grandemente al Señor y a Samuel. Él estaba tratando de corregir al pueblo. So, estamos haciendo una correlación de Job, cómo Dios controla el clima y cómo se cumplía y se cumple la palabra. La segunda es por su tierra. So, si vamos a Job 38:27, cómo Dios utiliza el clima para saciar su tierra. Para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierra hierba. Espérate, el 27. 27. So, quizás es un poquito más alto. No, el 27 es que en forma de Pregunta, pero es mitad de es una pregunta retórica. So, no esto. No, el 27. So, vemos que Dios utiliza no solamente para corrección, Dios utiliza el clima también para su tierra. Right. Y en lo que acabamos de leer en Job 38:27, que para saciar su tierra desierta y desolada, y hace brotar las semillas de la tierra. ¿Okay? Aunque en forma de pregunta retórica, porque Job está hablando en un tipo de poesía, pero es la verdad de la palabra. La tercera razón por que Dios utiliza el clima es para justicia. Y esto lo vemos en Primera de Reyes 18:45. Lo vemos en Joel 2:23. Primera de Reyes 18:45. ¿Qué dice? Dice: y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel. ¿Ya? Oh, yeah. So, vemos que no solamente para corrección Dios utiliza su clima, usa para saciar la tierra, para que la tierra produzca. También lo utiliza para misericordia, para amor, para gracia para su pueblo, de favor. Y acabamos de leer en Primera Reyes 18:45 que dice que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo gran lluvia. Acuérdate que bajo de Elías Dios no envió lluvia por un cierto tiempo y hubo una sequía increíble. Right. So, aquí Dios por misericordia le mandó lluvia para saciar el pueblo, por misericordia. So que la pregunta otra vez: Dios y el clima, ¿estará Él en el control o no? Sí, absolutamente Dios está en el control del clima. No solamente lo utiliza para corrección a su pueblo, disciplina, juicio, lo utiliza para saciar su tierra, porque Él conoce que su tierra necesita saciarse del agua, y lo utiliza para misericordia, porque él sabe que nosotros necesitamos beber, necesitamos comer, necesitamos bañarnos. Él entiende, y por gracia y por amor lo hace. Son las únicas tres razones por que Dios utiliza su clima. Ahora nos preguntamos, ¿qué tal los huracanes? Vamos para allá en un momento. Pero antes de que vayamos, hay algo bien especial. Hay algo bien especial que dice
Ok, no, es en Job, pero no vamos de regreso, ¿verdad? Ok, otras instancias donde Dios está en el control del clima. En Noah, Dios envió un diluvio. Noé, él mandó una inundación para juicio, para el juicio del mundo. Abraham, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra con una lluvia de fuego, de azufre, algo que es casi imposible para la naturaleza, solamente lo puede hacer Dios. Moisés, cuando partió el mar que pudieron cruzar, también los dirigió por día con una nube y por la noche los dirigió con un torbellino de fuego. Ves como Dios está en el control de todo el clima. No hay nada que se le escape y todo tiene un propósito. Otra bien clave si quieres buscar a Jonás 1:4. Wow. Maybe for find it. Si quieres yo lo leo. Sí, léelo. Pero el Señor, esto es Jonás 1:4. Dice, pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Dice que el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Ahí tenemos otra manera de que Dios puede utilizar el clima que está en lo que acabamos de leer. Lo más sorprendente de esto es que por una persona que desobedeció, Dios causó esta tormenta para corregirlo. Ahora, muchos se preguntan, ¿por qué por solamente una persona? Bueno, porque él escogió a Jonás para darle un mensaje a una tierra que tenía 790,000 ciudadanos que tenían que venir al arrepentimiento. Y él le dio un mensaje a Jonás y Jonás desobedeció y corrió para el otro lado. Una persona, 790,000 personas. Por eso es que Dios causó. Jonás terminó obedeciendo al Señor y dando el mensaje. Amén. La palabra así habla de huracanes. Está en Nahum 1:3-4. Esto está en los profetas menores. ¿Ah? En Nahum 1:3-4 dice: el Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende el mar y lo hace secar. Ahí es donde viene la sequía. Y todos los ríos agota. Cuando los ríos ya no fluyen, Él los hace que se sequen. La languidez envasan y en el Carmelo, y las flores del Líbano se marchitan. Que Él causa la flora de disminuir. Algo impresionante. Ahora, ¿dónde está la palabra huracán en este versículo? Torbellino. Si buscamos la palabra hebrea, en torbellino es un círculo, un ciclón donde dos sistemas se unen, una baja presión y una alta presión, y el resultado equivalente es un huracán, un tornado, un torbellino, una tromba marina. Es lo mismo. Que es el mismo torbellino que se llevó a Elías, y es el mismo torbellino que ocurrió muchas veces en la palabra. Esa es la palabra huracán. Lo único que el huracán en lo que nosotros vemos es muchísimo más grande. Pero sí, la palabra ocurre muchas veces en la Biblia. Ahora, aquí hay ciertos avisos en los que debemos de respetar. La primera pregunta es: ¿podemos nosotros controlar el clima? ¿Qué tú piensas?
No. Yo sé que yo he escuchado personas orar de esa forma. Sí. Y hasta como en estas situaciones del huracán, Yeah. uno ora, bueno, Señor, Right. que Uno no ser toque, que se tentado. desvíe, Right. que vaya por otro lado, que se dissipate, tú sabes, que se deshaga y todo esto. So, ten misericordia de nosotros. So, la pregunta es que ¿podemos nosotros controlar el clima? Absolutamente no. Pero podemos orar por misericordia, porque podemos clamarle a Dios lo que Joanny acaba de decir, que por favor tenga misericordia, que lo desvíe. Pero siempre su voluntad es primera y su propósito. Y también no tomar la postura que muchas personas, que yo tengo la autoridad. No, y lo vamos a leer ahora. So, podemos orar. No, perdón, no es que yo tengo la autoridad, sino que con la No la autoridad que tenemos. Dios me ha dado, No ¿sabes? no la tenemos. So, podemos orar que la voluntad del Señor se haga y que tenga misericordia a los que le va a tocar. Amén. Otro aviso, y esto es un aviso de peligro. ¿Podemos nosotros reprender o decretar en contra de una tormenta o de un clima? Eso es absolutamente no. Nosotros no debemos y nosotros no podemos influenciar al frente de Dios, porque tenemos que entender lo que es reprender y decretar. Son dos palabras clave que están mucho en la palabra, pero estudiando la palabra, ¿qué quiere decir reprender? Si buscamos a Judas 9, Eso es bueno porque pero esa palabra ahí, esa frase de el Señor reprenda, se usa demasiado mucho. right, Y para cosas bobas, vamos a decir, ay, parece que Señor reprenda que yo tengo una fiesta hoy. no, ¿sabes? exactamente. So, hay que tener mucho cuidado, tenemos que entender lo que estamos hablando porque caemos en muchos errores. ¿Qué quiere decir la palabra reprender? Pronunciar juicio, reprender a algo. ¿Y quiénes somos nosotros para hacer eso? Nadie. Si vamos a Judas 9, dice: pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. So, vemos el arcángel Miguel, uno de los líderes de Dios, trabajando, intercediendo por el ser humano, que no se atrevió a reprender a Satanás. Pero sí tenemos creyentes que se paran en la brecha a reprender a Satanás o a los demonios. Debemos de aprenderle a nuestro Señor Jesucristo cuando Él le dijo a Satanás mismo: escrito está, escrito está, escrito está. 3 veces quiere decir que la palabra es poderosa, suficiente para hacer lo que tiene que hacer. So, no debemos de reprender ni los sistemas climáticos, ni debemos de reprender a nadie. Debemos de confiar en el Señor y decirle que nos defienda, porque Él, la palabra dice que Él es nuestro intercedor, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. So, debemos confiar en Él. Amén. Amén. So, algo claro que también debemos de tener es que en Mateo 8:26, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero en Mateo 8:26, Jesucristo reprendió la tormenta. Él la reprendió. So, nosotros no somos Jesucristo, ni somos como Él. So, nosotros no debemos de reprender. ¿Por qué Jesucristo hizo eso? Vamos a ver eso ya mismo. Anyway, segunda palabra que tenemos que tener mucho cuidado es decretar. En general, decretar es, en la ley, es un estatuto, es un acuerdo escrito, es un mandato por un rey o un juez. So, nosotros no tenemos ninguna autoridad para decretar nada. Y eso está claro a través de la escritura. ¿Ok?
Jesús no lo hizo, los discípulos no lo hicieron, nosotros no debemos hacer. Cuando los discípulos trataron de hacerlo, Jesucristo los corrigió. Cuando el ciego estaba llorando, Jesús, hijo de David, los discípulos le estaban diciendo, cállate la boca, que él está atendiendo otras cosas. El mismo Jesucristo les dijo que no hicieran eso. Él viró y le habló al ciego. Jesús los corrigió. No debemos de regañar, no debemos de reprender, no debemos de decretar nada, porque eso le toca a Dios y a Jesucristo. ¿Ok? Permiso, rapidito. Betsaida. Oh. Betsaida María is on here. Hola, Betsaida. Dijo, ¿han Betsaida. escuchado de HARP? We have heard of it. Yes. Una máquina que supuestamente está al poder de algunos gobiernos y que puede crear huracanes o fallas para que haya terremotos como un arma. Supuestamente tiene el poder de alterar el medio ambiente. Conozco mucho de eso, pero hasta ahora no hay suficiente evidencia de que eso es lo que en realidad está pasando. El HARP es una red de cables con electricidad que están enviando señales electromagnéticas para la atmósfera, para poder hacer disturbar la atmósfera para causar otro fenómeno en el futuro. En realidad no hay ninguna estadística sólida para determinar eso, pero sí conozco bastante de eso. Y tú sabes lo que es HARP. Sí, sí. So, en un tiempo lo estábamos investigando. Sí. Bueno, yo estaba investigando. Ya todavía está en experimento. En realidad nadie sabe lo que en realidad está pasando. Pero ya, es algo interesante. ¿Ya? Oh. Jessica Correa. Dios te bendiga, Jessica. Qué bueno que estás por ahí. Hola, Dios los bendiga. ¿Creen que el hombre tendrá su mano en el clima y el cambio climático? No entiendo la pregunta. Que si creemos que el hombre tendrá su mano en el clima y en el cambio climático. No, el hombre puede influenciar, como la NASA aquí en la Florida tiene una máquina que tira galones y galones y galones y millones de galones de humedad al aire para crear nubes, para que el sol lo multiplique y pueda haber lluvia más temprana. Sí, podemos en cierto sentido. Global warming. Ya, eso es otra. Okay. Eso es otro tema que es bien difícil de comprobar, porque la Tierra lleva siglos en los mismos ciclos. De que nosotros hacemos daño, definitivamente. Por eso es que vivimos menos años. Si vemos a Adán, a Eva, cuántos años vivieron, Abraham, Moisés, ellos vivieron mucho más años porque la tierra era más joven, todo era más saludable. Nosotros le hacemos daño a la tierra. Sí, pero el global warming es algo muy exagerado. Dilo en español, ¿qué es global warming? No sé. Okay, hay que buscarlo porque acuérdate que... El calentamiento global. Sí, Betsaida, Y si alguien sabe decir global contaminación o calentamiento global. Supuestamente los green gases están atrapados en Los nuestra gases atmósfera verdes. y no sale, por eso es que derrota. Pero ya la palabra está escrito de que esta generación va decayendo. No diría que hay un global warming, pero sí le estamos afectando la tierra mucho. Y la misma palabra lo dice, Pablo. Dice que la tierra gime por la venida del prometido. Calentamiento global, eso mismo. Yes. Seguimos. Okay. ¿Cuál debería ser nuestra actitud en cuestión de sistemas climáticos, huracanes, torbellinos, bla, 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 bla? Debemos de orar para que la voluntad de Dios se dé. Amén. Eso está en Mateo 6:10 y en Mateo 26:42, cuando Jesucristo le dice al Padre. Le puedo decir aquí 6:10, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y también en la tierra. Hágase su voluntad y en
Y en el 26:42, Jesucristo le dice a su Padre, quítame esta copa, pero que sea tu voluntad, no la mía. Y si Jesucristo lo hace, nosotros también debemos de hacerlo, la voluntad de Dios. Amén. Bendito, perdóname. Yeah. El agua se sigue calentando y dicen que los huracanes serán más enormes. And then... that's it. Ya, pues, y ¿sabes qué? Claro, lo creo, definitivamente, porque si la capa de ozono se está dañando más y le estamos dando más acceso a los rayos solares, pues, yes, hace mucho sentido, pero no está fuera de las manos de Dios. Exacto. So, no creo que él esté en el control, lo acabamos de comprobar. Amén. ¿Ok? So, entonces, ¿Quieres repasar mientras... eso otra vez? No, que Jesucristo, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Debemos de orar por la voluntad de Dios y debemos de ayudarnos en esos momentos uno al otro más para que entonces la luz brille del Evangelio. Como dice Mateo 5:16. ¿Tú piensas que los huracanes, lo que por lo visto, por lo que uno ve, porque tú sabes que yo tengo el Facebook, obviamente, pues uno ve que muchas personas ponen oraciones por ahí, tú sabes que quizás un huracán, un fenómeno y cosas así acercan a las personas a la fe, hacia la fe. Ya. Y Claro. no les queda de otra de que de depender de Dios, aun cuando están en sus malos caminos, pero luego reconocen que hay un Dios que, si ellos confían en ese Dios, pues tienen la fe de que Él los va a proteger, pero que qué triste que solamente cuando ocurren esas cosas. Right. So, You understand? yes, nuestra actitud no debemos de reprender. Eso le pertenece a Jesucristo. No debemos de decretar nada. So we should not rebuke nor decree. No podemos decretar Ni reprender. So, eso se lo dejamos. Acabamos de leer. Todo esto es prueba bíblica. Acabamos de leer cuando ni el propio arcángel Miguel se atrevió a acusar a Satanás ni decretar ni reprenderlo. Dijo que el Señor te reprenda. So, tenemos que tener mucho cuidado. Y cuando oramos, tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios a través de la palabra. Tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros oremos por el bien del prójimo. So, debemos de orar para que Dios proteja, pero que cumpla su voluntad. Porque vamos a entrar en detalles ahora. Hubieron 5 pastores que se hacen pasar por apóstoles y profetas que oraron en contra de 2 tormentas famosas, y ellos, por más que declararon, reprendieron y decretaron, como quiera ocurrió. Eso los hace ver como falsos profetas y apóstoles. Si lo pienso, son falsos. Hay que decirlo como es. So, quedaron muy mal. Y quedaron muy mal delante de personas internacionales. So, y que si eso hubiera ocurrido en tiempos bíblicos, ¿qué hubiera pasado con ellos? los hubiesen matado. Se merecían que les cortaran la cabeza. So, ahí vemos cómo Dios está en el control. Debemos de orar por misericordia, dándole gracias por lo que tenemos, y debemos de ayudarnos uno a los otros. Amén. Betsaida Marie dice: ¿qué les dirías a esas personas que cuando alguien da gracias a Dios por librar a su país de un huracán, se enoja y contesta que entonces Dios no quiere o no le importa la oración del país hermano que sí fueron impactados por el fenómeno? Por ejemplo, al momento Florida se libró de Dorian, sin embargo las Bahamas les espera lo peor. Wow. So, la pregunta original fue... Ese, you know what, Betsy, ese es tremendo punto. Porque la palabra Jesucristo, no sé si se acuerdan cuando fue al templo,
que vio al fariseo decir que estaba el fariseo y había un gentil pecador trayendo su ofrenda al templo. Cuando el fariseo dijo, Señor, gracias, porque yo no soy como este gentil pecador. Mientras que el gentil pecador le estaba diciendo, Señor, perdóname, por mi condición te necesito. So, es lo mismo, no debemos de darle gracias a Dios que se cumplió su voluntad, de acuerdo a su voluntad. Exacto. Y debemos de orar para que Dios tenga misericordia en aquellos que no fueron muy afortunados. Sí, exacto. So, eso, como Dios sabe lo que Él hace y lo que va a hacer, eso nos debe a nosotros animar para orar más y unirnos más. Porque solamente Dios sabe. Lo mismo nos ocurre a todos, es que no puedo leer bien. Lo mismo nos ocurre a todos nosotros. Cuando Dios a unos les manda una enfermedad y a otros no. A muchos, hay gente, Dios no le va a dar una enfermedad a alguien que no lo pueda controlar. Si leemos la palabra, vamos a Éxodos 4:10, si no me equivoco. Éxodos 4:10. Oh, I know. Si vamos a Éxodo 4:10, Dios le dice a Moisés, Moisés estaba tratando de que Dios le quitara la asignación y Dios le dijo, ¿quién eres tú? Yo soy ¿quién es el que hace el cojo, el ciego, el manco, el sordomudo, el tártaro? Yo soy. Ahí nos damos cuenta que Dios es el que escoge por muchas razones. So, Dios escoge quién va a tener cáncer. Solamente Él sabe el propósito. O cualquier enfermedad. Dios sabe a quién Él escoge porque Él tiene un propósito. Sea para juicio, sea para aumentar su fe, sea para unir una familia. ¿Qué tal los niños? ¿Ah? ¿Qué tal los niños que uno, cuando las personas dicen, ¿qué culpa tiene el pobre niño que está pasando por todo esto? Solamente debemos de orar para que Dios nos dé la calma, la fortaleza y el entendimiento, pero entendiendo de que nunca vamos a entender todo. Y muchos de esos niños van a morir, van directo al cielo. Son los que tienen que preocuparse, son los adultos. Sí, ¿Por qué Él lo hace? Él sabrá. Él es soberano. Él es soberano. No debemos. Tremendo comentario, Betsy. No debemos de hacer eso. Debemos de darle gracias y orar por aquellos que y ayudar a aquellos que son básicamente los que no están siendo bien afortunados. Ahora, la pregunta de 1000 chavitos. ¿Por qué? Si leemos en Mateo 8:24 que Jesús le dijo a los apóstoles, a los discípulos, vayan, móntense en el barco y vayan al otro lado. ¿Por qué entonces Jesús calmó la tormenta cuando los discípulos tenían miedo? Y la contestación es clara. Porque Jesús le estaba enseñando su verdadera deidad. ¿Quién era Él? Solamente alguien puede controlar el clima y ese es nuestro Dios. Y ahí esa escritura nos enseña de que Jesús era Dios encarnado. So que Él estaba demostrando a los discípulos que Él era quien era y Él está a cargo del clima. Él reprendió el clima. Amén. Amén. Saludos a María. Dios te bendiga. Qué bueno que estás por ahí. ¿Eso es todo lo que tú tienes? Llevamos hablando casi 55 minutos. Oh, no, déjame. Yeah. Oh, no. ¿A 40? Sí. Bueno, 40 minutos, Sí, mucha yo sé. información. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
vamos a poner los versículos por ahí. Hay muchas cosas de que podemos hablar porque hay tantos temas So, que se unen, vamos a decir, aún esto de que lo que dice Bethsaida. el bebé. Oh, dame, quito. Perdón, Jackson se levantó y está llorando. So, disculpen. So, solamente oren por... Oh. You sure? Para que vean ella. Mira ese nene. Mm. Hola, nene. Ya, ven. Ya, ok. Pues sí, mis hermanas, muchas gracias por acompañarnos. Creo que vamos a poner los versículos. ¿Tú puedes poner los versículos? Sure. O no sé si, Jessica, no sé si hablas inglés o si entiendes el inglés, porque Marcos me podrías enviar un mensaje aparte con tu email y ahí yo te puedo enviar esto, un copy paste. Sí, mira ese nene. Hola, papá. Él se duerme rapidito otra vez. Pues nada, si no hay alguna otra pregunta, pues hasta el próximo sábado, si Dios lo permite. Espero que si están en Florida, pues que se haga la voluntad de Dios. Ya no vamos a orar de esa forma reprendiendo ni metiendo puños. No, a para ninguno. aquel que entró tarde y se perdió el principio de lo que estábamos hablando, Dios utiliza el clima por tres razones. Eso está en Job 37:13 y es para corrección, juicio, para su tierra y por misericordia. Corrección y juicio. Él determina quién se merece el juicio climático. Para su tierra, porque necesita ser saciada para que dé frutos. Y para misericordia, porque Él entiende que hay tierra donde se necesita agua, se necesita bañarse, se necesita... Que que la tierra produzca. No, bueno, eso es para su sacia, pero hacia su- por misericordia, porque Él sabe que hay cierta humanidad que no se lo merece, pero Él por amoroso que y misericordioso lo da. Esas son tres razones.